Marcelo con un representante de la Sociedad Rural de Río Cuarto, el vicepresidente Francisco de Marchi. Marce, adelante. Muchísimas gracias, Gonzalo, y sí, le agradecemos el tiempo, la deferencia a Francisco de Marchi, como es habitual, la cordialidad y la hospitalidad en él, para analizar esta modificación en el esquema de retenciones y cómo Cartés precisamente y las organizaciones del campo, claro está, están en estado de alerta, están esperando a ver cuál es la dilucidación respecto a este proyecto de Fernández. Bueno, ¿qué se puede decir al respecto, Francisco? Buen día y gracias por la visita. Bueno, esto que estamos charlando, ¿no? Prácticamente a una semana del discurso de asunción del nuevo presidente, el cual fue un discurso que todos lo vimos con buenos ojos, en el sentido que fue un discurso conciliador, en buenos términos y demás, y a los 3-4 días todo lo dicho fue totalmente adverso, ¿no? Porque no esperábamos estas definiciones, y bueno, eso nos movilizó, nos preocupa. Sabemos la relación que tuvo el campo con el gobierno kirchnerista, sabemos que todas estas medidas, no solamente retenciones, sino toda esta serie de medidas de las cuales se está hablando, fueron las que casualmente los llevaron a perder las elecciones en 2015 a la línea del kirchnerismo, ¿no? Entonces es volver a viejas recetas que no sirvieron de nada, que fracasaron, y bueno, puntualmente para el campo, estamos ya al límite. Macri sacó las retenciones, las volvieron a poner, y bueno, estamos ya un poco al límite con los números. Ahora se vuelve a meter presión, con lo cual ya directamente el negocio se va poniendo inviable. Y no lo hablo desde el punto de vista ni de rentabilidades ni nada de eso, sino de todas cuestiones ambientales, de rotaciones, de cultivos como trigo, como maíz, que son generadores de mucha mano de obra, porque son granos que se utilizan para la famosa agroindustria, ¿no es cierto?, para ser procesados en diferentes industrias. Entonces, bueno, realmente el hecho de atentar contra esto es ir a modificar el esquema productivo, y bueno, es lo que nos preocupa de sobremanera. Y por supuesto las formas, ¿no? Nuevamente, sin consultar, sin analizar la problemática. Más allá de que Macri en su momento volvió a poner retenciones, siempre hubo un muy buen diálogo con la entidad del campo, analizando cada uno de los parámetros de cómo podía afectar cada decisión, y ahora volvemos a lo que fue siempre, al atropello, a las decisiones unilaterales. Y bueno, desde la parte política estamos viendo que nadie hace ningún esfuerzo, ¿verdad? Entonces es también parte de lo que uno está pidiendo. El campo siempre puso, va a estar siempre disponible, pero bueno, a ver cómo cada uno pone. Y bueno, el gobierno aprieta a diferentes sectores, pero es poco lo que deciden hacer ellos, ¿no? Así que bueno, esto nos motiva a todas estas reuniones que hemos estado teniendo todos estos días. Ayer a la tarde fue la reunión en Cartés, donde se llevó cada una de las rurales llevaban sus inquietudes, porque cada región tiene su particularidad. Y bueno, estamos en este comunicado que hoy se está difundiendo en los diferentes medios de alerta y ver a ver cuáles son las medidas que realmente se van a tomar, ¿no? Gonzalo, compañero, tiene la posibilidad de dialogar con Francisco. Bueno, Francisco, ¿cómo va? Buen día. Hola Gonzalo, buen día, gracias por la visita. Bueno, no, gracias por recibirnos. Bueno, en principio esto de alerta y movilización tiene que ver con esperar a ver qué pasa en el Congreso. ¿Creen que puede haber algún cambio todavía de último momento, alguna negociación que cambie algo, por lo menos los números, especialmente mirando trigo y maíz, que a lo mejor no se le apliquen los 3 puntos allí y sí a la soja? Bueno, casualmente estamos atentos a realmente cuáles son las medidas que se van a tomar, porque convengamos que lo que se pidió ahora fue llevarnos al tope del nivel de retenciones que había puesto el gobierno de Macri, con lo cual eso está dentro de la ley y hay que aceptarlo en cierta forma porque está dentro de la ley, no porque los números den, pero sí fue lo que se había puesto en su momento. Ahora nos están pidiendo 3 puntos extras a eso, o sea, ya llevarlo al tope de la ley nos deja al margen del abismo, y si encima ya nos piden 3 puntos más, bueno, realmente se complica por todos los costados, considerando también que la inflación también nos afecta, los costos de producción afectan, eso nos hace que tengamos que elevar nuestra producción para poder absorber todos estos
gastos extras. Y encima estamos con una sequía bastante importante donde ya hay mucha limitante en la producción de los cultivos. Entonces, el panorama productivo, económico, político, realmente es un cóctel donde nada ayuda, ¿verdad? Así que bueno, son varios los factores. Esto no es solamente retenciones o cuánto incide un punto u otro. Son varias las aristas que tiene esto. Sumado que todo este nivel de retenciones también afecta economías regionales, donde antes no tenían ningún tipo de retención y ahora sí las tiene. Entonces imagínate que si las economías regionales estaban con cierta preocupación, ahora también los afecta. Y otro tema importante es el cierre de los mercados o el cierre de las exportaciones. La situación en la que está Argentina, no podemos no exportar, si es la única manera en la que pueden ingresar dólares y divisas. Se conquistaron nuevos mercados. El mundo nos está pidiendo granos, nos está pidiendo carnes, nos está pidiendo calidad, oportunidad de entrar a la Comunidad Económica Europea. O sea, tenemos el mundo abierto por todos lados para realmente poder producir más y que eso genere beneficio y derramar a un montón de otros sectores. Y el riesgo está ahora de cerrar nuevamente la exportación y volver 7, 8, 10 años para atrás. Sería realmente una lástima. Son, como decíamos recién, ¿no?, recetas que ya fracasaron en su momento y vemos que el gobierno de Fernández no está incorporando ninguna idea nueva. Es más de lo que se hizo y que encima esas medidas fracasaron, ¿no? Por eso la alerta constante en estos días, ¿no? Francisco, los números de los distintos cultivos, soja, maíz y trigo, tomando los tres principales, ¿en todos cae de la misma manera un aumento de 3 puntos o en alguno hay un margen más que todavía resiste la ecuación? No, depende de la región, Gonzalo, porque acá tenemos que hablar de fletes, tenemos que hablar de distancia al puerto, tenemos que hablar de los mercados locales que puedan demandar uno u otro cultivo. Entonces, la zona de producción, bueno, hay algunos factores que influyen. Pero bueno, tanto se habló de la soja, hoy la soja está con una problemática hablando agronómicamente, ¿no?, de malezas resistentes. El poder combatir esas malezas resistentes han encarecido mucho el cultivo, con lo cual los márgenes de producción no eran lo que eran hace 10, 12 o 15 años atrás. Realmente se han achicado mucho puntualmente por esa problemática. Entonces, incluida la soja, de la que tanto se ha hablado y que tanto se ha defenestrado, pero todo lo que harían para los ingresos de divisa, está con los márgenes muy al límite, ¿está bien? Pero no quiero entrar ni siquiera en el tema de márgenes y de rentabilidad. Lo miro desde el trigo, que volvió a Córdoba hace 3, 4 años y que, por ejemplo, es un insumo necesario para los molinos harineros y que esos molinos harineros generan un montón de mano de obra. Todas las producciones intensivas de cerdo, de aves, de biocombustibles que consumen el maíz y que también son industrias generadoras de mano de obra. El girasol, que nuevamente se está viendo en la región, que era un cultivo que había desaparecido. Entonces, bueno, el maní, por supuesto, que es una economía regional y que el 99 o 95% del maíz se hace en Córdoba. Entonces, va mucho más allá de la soja o de los márgenes. Hay toda una cuestión agronómica y productiva que afecta a todo esto y bueno, no porque sí tocamos los 150 millones de toneladas de granos, la calidad de las carnes, la exportación de la carne, la demanda que hoy está teniendo el cerdo, que está teniendo el cordero, que está teniendo las aves. O sea, realmente hay todo un desarrollo de miras a no solamente abastecer la mesa de los argentinos, sino que también poder exportar al mundo. Hablábamos estos días el tema de por ejemplo, los fideos. El trigo, poder procesarlo, no solamente hacer el pan o todo lo que es panificación, sino, por ejemplo, la industria de las pastas y tantas otras cosas que podrían tener un empuje importante para poder abastecer el mercado interno y poder salir al mundo, que eso es realmente desarrollo. Y bueno, todo eso, si el trigo desaparece, desaparecen todo el resto de esas variables, ¿no? Francisco, Fernanda te saluda, buen día. Fernanda, buen día, ¿qué tal? Bien, gracias. Te quería preguntar, la otra oportunidad en la que vivimos esto, había, si no recuerdo mal, una fecha en la que esas retenciones terminaban o estos aplicativos terminaban y ahora no es así.
¿Sería un panorama un poquito más previsible o por lo menos saber hasta cuándo estarían estas retenciones aplicables? Bueno, Fernanda, has tocado un tema importante. El gobierno de Mauricio Macri, cuando las tuvo que volver a implementar, él en campaña había prometido retirar las retenciones. El campo demostró todo lo que fue capaz de hacer cuando le sacaron la presión impositiva. Llegar a los 150 millones de toneladas, conquistar nuevos mercados, desarrollo de muchas zonas, mucho más fletes de camiones, mucho más desarrollo en las zonas agropecuarias. Entonces, cuando las tuvo que volver a implementar, la otra promesa fue implementarlas para paliar una situación puntual, pero luego ir haciendo una reducción paulatina con ciertos plazos hasta algún momento de desaparecer. O sea, que las retenciones sirvieran para paliar una situación muy puntual, lo cual es correcto, o sea, es viable. Si en alguna situación puntual del país, social, demanda de la gente, hay alguna necesidad y hay que ayudar, por supuesto que hay que atender lo urgente, ¿verdad? Entonces, ahí está bien la aplicación de una emergencia, por así decirlo, tomar recursos para paliar una situación, pero bueno, que no sea constante, claro, o para utilizar ese dinero para otras cosas. Entonces, lo que vemos ahora es que se llevan al tope, pero no se habla de algún esquema de distinto, de reducción o de alguna diagramación distinta. O sea, también el campo, ¿qué espera? Que por ahí el gobierno haga una propuesta de ver en qué se van a usar los fondos, para qué. Por ejemplo, este 3% extra que están pidiendo, dicen que el 70% de esa recaudación va para fines sociales. Del 3%, y del otro 30%, que ya nos están sacando hace bastante, no se habla para qué se va a usar o cuáles van a ser los fines. Entonces, pareciera que solamente van a ir a fines sociales de 3%. Entonces, bueno, eso, ¿no? Se sigue presionando a algún sector, pero no se habla de modificar, de reducir cuando la situación del país haya mejorado. Entonces, bueno, estas son las cosas que están en la mesa de negociación, que se están charlando para ver también propuestas que alienten al sector. Vemos que también cuando asumió Fernández, prometió que necesitaba la producción, que necesitaba del campo, pero hasta acá todo lo que dijo es como que va quedando en vano porque no se han cumplido esas cuestiones. Nosotros creemos que si hay algo que más o menos está funcionando, habría que dejarlo que siga funcionando y sí ocuparse fuertemente de lo que no funciona. Si no, al final nos pasamos toda la vida rompiendo algo para solucionar lo otro y así vamos variando durante los años y los pobres siguen estando, la asistencia social nunca termina de acomodarse y muchos proyectos van quedando en el camino, ¿no? Francisco, Javier te saluda brevemente, que estamos sin tiempo. Esta misma pregunta se le hizo a David Tonelo días pasados. No es miedo la palabra, pero si no, busquémosle algún sinónimo, pero ¿existe algún resquemor con el peronismo exclusivamente ante esta situación? No, para nada. Nosotros celebramos que se haya hecho un traspaso de gobierno cumpliendo todas las normas democráticas. Se celebró la elección que fue por votación, el pueblo eligió. Indudablemente que si el pueblo eligió a uno u otro candidato fue por alguna demanda o por alguna situación que no está funcionando bien, con lo cual lo respetamos. El campo siempre ayudó y siempre va a estar y va a seguir ayudando. No es ninguna cuestión de esa. Sí vamos muy en contra de las formas. Una cosa es la mesa de diálogo donde se plantean los problemas, vemos cómo podemos colaborar y ayudar, que no se va a decir nunca que no, pero sí analizando y viendo hasta dónde podemos llegar. Y otra cosa es a lo que ya veníamos todos acostumbrados, que es el atropello, y fíjate cómo le toca esto no solamente al campo, sino al común de la gente con bienes personales, con todo el resto de los impuestos que se viene hablando, sin consultar. Esto es atropello, ir hacia adelante y el resto que se las arregle. Entonces, a lo que nosotros en todo esto nos negamos es a las formas, no
a las banderas políticas, ni a los pensamientos, ni mucho menos. Estamos para colaborar. Somos un sector, como tantos otros importantes de la economía argentina. Vamos a poner todo lo que haya que poner, pero nos gustaría los consensos, el charlar y el poder analizar y poder aportar sin el atropello y sin la falta de respeto, ¿no? Bien. Francisco, aprovecho la última cortita. Está muy fea la sequía. ¿Cómo viene acá en la zona? Está preocupante, está muy preocupante. Ya veníamos atrasados 1 mes y medio con las labores de siembra. Hoy deberíamos estamos pasados la mitad de diciembre, sí, y ya vemos que los cultivos deberían estar normalmente en otro desarrollo y están muy complicados. No se ha terminado la siembra todavía. Hay muchos lugares que han tenido que frenar por siembra. Para la gente que por ahí nos escucha, ha llovido en Río Cuarto, en la ciudad. Sí. Te vas 10 kilómetros a la redonda de la ciudad y está muy complicado, zonas que están mucho más difíciles. El maíz de primera ya está floreciendo, que sabemos que es la etapa más crítica, y bueno, está floreciendo sin agua, con días de mucho calor, de mucho viento. Hay ahora una lluvia que se espera para mañana, que ansiadamente la estamos esperando, pero bueno, la verdad que en realidad eso es otro factor que preocupa y que estamos todos atentos porque esperamos urgente las lluvias. Bien. Así que bueno, está muy complicado, la verdad que está en realidad está feo. Pero bueno, esperemos que mañana llueva, que se pueda revertir, que se pueda terminar de sembrar. Esto es así, son producciones a cielo abierto, los cuales dependemos de todos factores ambientales, los cuales no los podemos manejar, pero bueno, sería muy importante, y más en todos estos contextos, que podamos tener una buena producción y que todo eso se derrame a todos los beneficios de la sociedad que tanto lo necesita, ¿no? Bien, Francisco, gracias como siempre por estos minutos, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes por el acompañamiento de siempre. Bueno, gracias. Gracias, Marce. Gracias, Gonzalo. Hasta el próximo contacto. Bueno.